se está complicando mucho el asunto del presidente López Obrador y su pleito que trae contra el Instituto Nacional Electoral. Un pleito que la verdad está dividiendo la población y está apestando al Instituto Nacional Electoral. Y cuando el señor Mario Delgado, que fue distinguido alumno de un expriista, que fue Marcelo Ebrard, dice que hay que extinguir al Instituto Nacional Electoral, caray, cada día me convenzo más que todos estos de Morena quieren regresar a la época dorada del PRI, donde el Instituto Federal Electoral dependía de la Secretaría de Gobernación y el gobierno era juez y parte en las elecciones. A ver, Bernardino, ¿por qué este lío? Sí, este lío, Eduardo, fíjate que hoy salía por ahí se hablaba de un desplegado de varias personas que están, entre ellos intelectuales, académicos, etcétera, una serie de personajes en las que se menciona que pues tienen que darle el respaldo prácticamente al Instituto Nacional Electoral, que tiene y refrendan con el mismo, pues por supuesto, su autonomía constitucional. Y aquí es donde quiero partir en ese aspecto. El Instituto Nacional Electoral creció desde 1990, por ahí a finales de los 80, con una característica importante, ¿no? Organizar independientemente las elecciones. Y ahí es donde ese instituto pues ha ido creciendo y se ha organizado finalmente varios procesos electorales de opositores que han ganado y que hoy forman gobierno, los que no forman, etcétera. Ha sido un árbitro justamente de las elecciones. Y no hay que perder de vista en el ámbito que tenemos constitucional, que tiene esa autonomía constitucional, es un órgano independiente, y que a través de ellos, cuando a ti no te guste, candidato, partido político, alguna cuestión en materia electoral, pues tienes el derecho de ir a impugnar allí en esa parte. Hay 11 consejeros que van a determinar si tienes la razón o no. Si no la tienes, pues todavía tienes el derecho de ir a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es otra parte también de esta estructura electoral. Es parte del Poder Judicial de la Federación. De la Federación. Es uno de los tres poderes que gobiernan a México. No solamente el Ejecutivo existe, ¿no? Ahora hay que ser muy claros, Eduardo, porque hay un posicionamiento en ese sentido de que se trata de desaparecer al Instituto Nacional Electoral. En principio, la ley no lo permite hoy actualmente. Si quisieran hacerlo para este proceso electoral, pues va a ser muy difícil. La ley no se puede reformar, no se puede cambiar, no se puede cambiar la Constitución. Pero lo pueden hacer después de la elección, ¿no? Como dijo Mario Delgado. Después de la elección, podrían hacerlo si encuentran la mayoría, porque para la mayoría, para una reforma constitucional también se quiere de la aprobación de la mayoría del Senado, no solamente de la Cámara de Diputados. Entonces ahí creo que... Bueno, se requiere de 2/3 partes de cada Cámara. Partes, por supuesto, en eso, y la mayoría de las legislaturas de los estados. Entonces, por lo pronto, en esta parte, hoy, actualmente, que ya en unos días, el 4 de abril, inician campañas los candidatos, pues muy difícil que vaya a pasar un proceso electoral, y hay que entenderlo de esa manera, y qué bueno que salió ese desplegado, entendiendo que hay que respetar la autonomía simplemente, pero sobre todas las cosas, Eduardo, tenemos una constitución y tenemos leyes, y es lo que debemos de entender. Si las autoridades están para eso, es porque muy probablemente a lo mejor tú en tus argumentos no presentaste solidez en esos argumentos, o no hay pruebas suficientes, por lo tanto, la autoridad tiene que declinar a favor de alguien que sí presentó mejores pruebas, o que hay, y lo que dice la ley, y se aplica en ese sentido. Claro, eso de acuerdo contigo. Eso es de claro en ese punto de vista. Marco Paz. Lo grave de esta situación es que no hay materia para esta discusión. Te puede no gustar lo que concluye una autoridad, y como bien dice Bernardino, hay los procedimientos perfectamente establecidos para hacer valer tus derechos, pero la descalificación que busca tanto el presidente, después de haber hecho un pacto con los gobernadores de no intervenir en el proceso electoral, ya lo rompió. Que ya lo rompió inmediatamente, y de parte de Morena, que acude al terreno político, están, digamos, dejando ver que no les interesa el tema institucional. Ellos están en plena campaña, están dispuestos a hacer todo lo necesario para lograr sus objetivos electorales, inclusive desgastando e infringiéndole un desgaste a una institución tan importante en este momento que vivimos la elección más compleja de la historia. Este problema surge porque le cancelaron su candidatura y su registro a Félix Salgado Macedonio para ser gobernador de Guerrero y a Raúl Morón para ser candidato al gobierno de Michoacán. Félix Salgado Macedonio alega de que él nunca realizó campaña y que por eso no tenía que presentar gastos. Sin embargo,
ya salió un video donde en un discurso público Félix Salgado Macedonio dice que él tenía que cumplir estrictamente con la ley electoral y diario tenía que dar cuentas a la autoridad electoral sobre sus gastos de campaña. O sea, que en ese discurso aceptó que estaba en campaña y ahora quiere decir que no está en campaña. Digo, ya no entiendo. Oye, además, quiero dar Mónica Uribe levantó la mano antes que tú, mi querida Paola. Fueron 48. No, levantó la mano primero Mónica, lo siento. Aquí hay dos temas importantes. Uno, la negativa a ver la arquitectura del Estado. El Estado tiene una arquitectura que no se puede cambiar por enchilarme unas gordas, punto. Ese es un tema fundamental. Y el otro es el impacto político que puede tener una voluntad política presidencial cuando vemos que hay una concentración de poder y que quiere impactar en instituciones que no están dentro del Ejecutivo. El INE no está dentro del Ejecutivo, es un parapoder porque no es un poder en sí mismo, pero lo necesitamos. No podemos deshacernos del INE. ¿Por qué? Porque organiza las elecciones, califica las elecciones y le da legitimidad a las elecciones. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, querer deshacerse y desembarazarse del INE es un absurdo de entrada. Ay, pero a ver, sí, ahora sí, Paola, tu turno. No, es que nada más mencionaste a dos candidatos y lo que te iba a decir es que fueron 48. No, ya lo sé, pero menciona a los más notorios. Las más relevantes. Pero aparentemente todos cometieron, y eso lo sabe mejor Bernardino que yo, diversos delitos electorales cuya penalización es la pérdida del registro. Y no solamente hubo de Morena, hubo de otros partidos. A la candidata del PAN en Cuernavaca le quitaron su candidatura y el PAN no está pidiendo la desaparición del INE. Ahora, en ese proceso, Eduardo, en esos procesos son fiscalización. El INE tiene facultades para fiscalizar a los candidatos, ¿no? Y revisar si efectivamente están cumpliendo con la ley. Y si no, pues ellos hacen su recuento también y presentan sus argumentos o sus pruebas en esa parte. Sí, ahora hay que entender algo bien claro, porque pareciera ser que el perder el registro hoy actualmente es como ya haber perdido todo en un momento determinado. No, tengo entendido que ellos, los candidatos que no se les ha otorgado el registro ante el INE, también pueden y han ido a acudir ya al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral dará la razón al final si la tienen o no la tienen. Y será inapelable la sentencia. La sentencia. Ahora, también quisiera decir algo muy claro. También no hay que espantarnos porque, y lo voy a decir con toda claridad, porque se le ataque al Instituto Nacional Electoral. Acordémonos, estamos en proceso electoral y todos los años cuando hay proceso electoral siempre viene un desajuste, digámoslo, a lo que hace el Instituto Nacional Electoral. Lo vuelve el villano. Sí, es el villano, es natural, es normal porque es parte de la política. Claro. Lo único que le ampara es que es un órgano autónomo constitucional, está en la Constitución y está en las leyes y está trabajando en torno a un sistema electoral que tenemos en nuestro país. Eso es. Paola. A ver, yo nada más quiero decir que en mi experiencia que me tocó vivirlo, a mí me tocó un tema totalmente de opacidad y no tuve la realidad, es que la claridad de un instituto. ¿Podría ser más clara en eso? Porque sí. Que yo recuerde, el INE reconoció sin ningún problema tu victoria como diputada, ¿no? Pero cuando fui candidata a alcaldesa en Coajimalpa, yo presenté denuncias por violencia de género, violencia política de género, y nunca fueron tomadas en cuenta. Y hubo muchas inconsistencias que se documentaron, donde había golpeadores, en fin, había circunstancias. ¿Qué debería haber hecho Paola ante la no respuesta del INE, Bernardino? No, es que ahí no es el INE. Yo me inconformé. No sé si las inconformó ahí, lo que debió haber hecho, como son presuntas hechos de un delito, debió haberlo presentado a la Fiscalía. Se hizo también. Sí, pero es Procuraduría distinta al INE. Entonces, es ámbito penal y el otro es administrativo, Paola. A mí me encanta, mira, yo voy a decir la verdad. Cuando ganaste una diputación, viva el INE. Cuando no ganaste una alcaldía, muera el INE. Esto es de todos los políticos. Cuando hablas bien de un político, eres un periodista objetivo. Cuando los criticas, eres un subjetivo. Yo entiendo, así es, Paola, así es, no hay bronca. Pero hay que Cuando el rating sale bien, cuando el rating sale bien, digo, qué buena la agencia que lo vive. Cuando sale mal, que digo, qué mal. Pero lo que sí puedo decir es que hay corrupción, no al 100%, no sabemos quiénes, pero de que existe a todos los niveles. Claro, y dentro del propio gobierno federal. Para concluir, Bernardino.
la Constitución está por encima de todas las decisiones políticas, Eduardo. Así debe ser. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.